presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Les saluda su hermana Rocío González. Bienvenido al programa Cuenta Conmigo. Está conmigo mi compañera Romina Omala. Dios les bendiga grandemente y como siempre un gran placer para mí compartir la palabra de Dios el día de hoy con todos ustedes. Amén. Y hoy tenemos un tema que es muy bueno y también muy necesario, y el tema es... El tema del día de hoy se llama el desánimo. Pero antes queremos hacerle un anuncio. Queremos hablarles sobre que empieza pronto la Escuela de Comunicadores, ahora el 1 de marzo. Si usted le interesa, puede llamar aquí, puede escribirnos por la página de las redes sociales o en las plataformas digitales como Radio Cristo, la piedra angular. Estarán dando todos los domingos a las 9 de la mañana, Así ¿verdad? Es, a las 9 de la mañana. Así que esperamos que usted pueda anotarse y guardar su lugar porque después se queda sin cupo. Empieza el 1 de marzo del año 2026. Así es. Y les recordamos que nos puede seguir, ¿por dónde? Por las redes sociales, por las diferentes, como es el Radio Cristo, la piedra angular. Ya nos encuentra en YouTube y a través de la página de Facebook también. Amén. Y a través de Roku TV. Así es. Y a través de Fire TV. Fire TV. Así que síganos y esperamos que sea de bendición. Como le decíamos, el tema de hoy es el desánimo. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, y la palabra de Dios dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Amén. Amén. Bueno, cuando uno lo lee así tan rápido, uno no entiende lo que dijo, pero nosotros vamos a tratar de explicarle. Y una de las cosas que quiero primeramente es, ¿verdad?, darles una ilustración, porque a veces nosotros a las cosas pequeñas como que no le tomamos en cuenta. Y vamos a hablar de que en el año 1848 un ingeniero llamado Charles quería construir un puente sobre la garganta del Niágara. Y él, buscando ideas, inventó un concurso de cometas. Y entonces él, inspirado por un sueño, ¿verdad?, organizó este concurso, y un adolescente de Estados Unidos llamado Human Walsh se ganó ese día por hacerlo $5. En aquel entonces eran muchos, $5, ¿verdad? Cuando su cometa aterrizó del otro lado de Canadá. Entonces, ahora el problema era ver cómo lo regresaba. Cómo regresaba el cometa. Entonces ellos amarraron cuerdas a un árbol y esto se usó para tirar de un cordón liviano para el regreso del cometa desde Canadá hasta los Estados Unidos. Ellos lo hicieron seguido de cuerdas más pesadas hasta que cogieron un cable de alambre resistente, y fue así como a él le surgió la idea de construir un puente colgante en el Niágara. ¿Usted sabía eso? Que había un puente para cruzar. Bueno, yo ni loca lo paso porque a mí me da miedo. Y a veces nosotros de las cosas pequeñitas creemos que no pueda salir algo grande, y sí, de algo tan pequeño se puede inventar con la ayuda de Dios o construir cosas. A veces se espera que tiene que ser algo muy grande para poder hacer algo, y a veces nosotras como hijas de Dios creemos que somos muy pequeñas, que no podemos hacerlo. Es cuestión de tirarse al agua y a nadar, ¿verdad? Porque Dios te llamó, Dios te escogió para que seas de bendición en la obra del Señor. Así que no es necesario que seas muy grande, no es necesario que tengas mucho conocimiento ni que tengas mucho estudio para que Dios te use. Pero a veces la gente, porque somos pequeños o porque no tenemos un estudio, les encantan desanimarnos. Ella no puede, ella no sirve, ella no fue al instituto, pero si tiene al Señor, mire,
Cuidadito porque aquella que fue y que tiene muchos títulos tal vez no tenga lo que tú tienes, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar lo que significa entonces desánimo. Desánimo es lo opuesto de tener coraje. Según la Biblia, es como una paralización emocional o espiritual que te impide avanzar, que nubla tu esperanza, te aleja de Dios y a menudo es causado por adversidades, por críticas o por orgullo. Y es un sentimiento que toma el control sobre tus actos, tu vida, tus decisiones, sobre lo que vas a ser tu futuro. ¿Quién no, Romina? ¿Quién no ha pasado por desánimo? Todos, en cualquier circunstancia, mire, nos han presentado situaciones que es como que nos quieren desarmar, desalentar. O sea, ese desánimo físico, espiritual, ¿no? A veces no nos queremos levantar de lo desanimados que nos hemos encontrado en algunas situaciones. Amén. Si no es porque conocemos a un Dios, ¿verdad? Que yo creo que respiramos profundo y decimos, no, sí nos vamos a levantar, Amén. sí hay que continuar. Y esto es, bueno, en la Biblia encontramos pues muchas historias, ¿verdad? De cuando el pueblo se desanimó. Pero el Señor esta mañana al prepararme me llevó a dos específicamente donde yo le decía al Señor, me gustaría encontrar algo que específicamente esté expresado como desánimo. Y me llevó a Números 21:4, donde nos dice que los israelitas partieron del monte Hor hacia el Mar Rojo para poder rodear Edom, pero se impacientaron. Parte del desánimo es la impaciencia. Dice que se impacientaron y se desanimaron a causa de las dificultades del viaje. Ahí es uno de los primeros momentos en que Dios nos da ese umbral de lo que nos puede desanimar. En Números 32:7, en este versículo bíblico, es donde Moisés cuestiona a las tribus de Gad y de Rubén por desanimar a los israelitas a cruzar a la tierra prometida. Entonces son como obstáculos, son como paredes, como fortalezas que se quieren formar para que el pueblo de Dios no continúe avanzando. Y eso es lo que lo vemos hoy en nuestras vidas, en las diferentes facetas. Y no podemos olvidar que tenemos un enemigo que quiere desanimarte para que no continúes trabajando en la obra del Señor. Y en este momento yo me refiero a ti que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que estás en la obra del Señor. No sé en qué Dios te tiene, si maestra, si de ujier, si de capellán o si te tiene de algo en la iglesia. El enemigo, hablaba fuera de cámaras con Romina, le gusta venir a criticar, le gusta venir a juzgar, le gusta venir y va a usar a los que están más débiles para desanimarte. Yo me trago lo que estoy diciendo porque lo he estado viviendo y me da risa porque cada vez que predicamos algo hay que tragarlo, ¿verdad? Nosotros. Entonces, usted se pone en un estado como una parálisis espiritual en la que usted dice, ahora no hago nada, ahora no le hablo a nadie, y usted se encierra y usted como que no quiere que nadie le hable, y ahí en ese momento es cuando el corazón pierde las fuerzas, pierde la esperanza, se debilita y dice, bueno, estoy cansada, no quiero ni que me hablen, no quiero ni que me llamen, no quiero ver a nadie. Y eso no es que sea pecado, pero es una carga emocional, espiritual, que nos va a aparecer a todos los hijos de Dios. Las luchas, los problemas financieros nos atacan, los problemas familiares, y eso ocurre, ¿verdad? Casi siempre después de que uno fracasa también, o cuando la rutina es lo mismo, nos da, ay, qué pereza. Yo espero que nunca diga qué pereza hacer algo para Dios, porque a Dios no le da pereza bendecirte todas las mañanas. Amén, así es. ¿Verdad? Y ese cansancio físico, espiritual o emocional, o la pérdida de un ser querido, te van a desanimar. Y esto conduce al desaliento y a una desesperación. Y esto ocurre como un daño grave en la vida de un cristiano. Así es, pero Dios con su misericordia nos habla a través de su palabra para que esos momentos nosotros actuemos como Él quiere. Y por eso Él nos llevó a través del libro de Zacarías para desarrollar el tema del día de hoy. Amén. Ahí nos narra la historia del pueblo de Israel que regresaba del cautiverio y reconstruyen el templo de Dios con la ayuda del líder Zorobabel.
Zorobabel es una figura muy importante en la palabra de Dios. Era un líder judío que vivió en la época del regreso del exilio babilónico. Él era el nieto de Joaquín, que había sido rey de Judá, y por lo tanto Zorobabel tenía una línea de descendencia real. Cuando los judíos regresaban a Jerusalén tras el exilio, Zorobabel fue nombrado gobernador de Judá y se convirtió en una figura clave en la reconstrucción del templo de Jerusalén. El libro de Zacarías, él aparece como líder junto con el sacerdote Josué. Estaban guiando al pueblo en la tarea de restaurar el templo y la adoración de Jerusalén. Pero un ángel despertó al profeta Zacarías diciendo que nada impediría la obra de Dios. Todo se cumplirá con su espíritu. La construcción del templo será concluida. Y le dijo, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos se alegrarán y verán la plomada de Zorobabel, como lo leíamos al inicio de este programa a través del capítulo 4 de Zacarías, que se ve una menora de 7 lámparas alimentadas continuamente por aceite de 2 olivos a través de tubos, lo cual representa una provisión incesante del Espíritu Santo. A diferencia de la menora del tabernáculo, esta recibe aceite automáticamente, significando que Dios mismo suministra el poder necesario. Wow. Sabes que mientras que hablabas yo pensaba que casi siempre que uno quiere adorar a Dios, como ellos querían motivar al pueblo y hacer el templo para que todos adoraran a Dios, el enemigo no le gusta eso. Él siempre se va a querer oponer, traer obstáculos a todo lo que sea crecimiento, él se va a oponer. Se va a oponer y entonces ahí es donde tú y yo tenemos que entender que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Y también no olvidar que es permitido por el Señor, porque Él quiere que nosotros busquemos del Señor, que no nos quedemos paralizados por esa oposición, que no hagamos nada, no, Él quiere que nosotros nos levantemos así como guerreros de Cristo usando las herramientas que el Señor nos da para vencer esa oposición que se quiere levantar o que siempre ha estado, porque hay que derrumbarla y como lo acabamos de leer, el Señor nos da absolutamente todo para que su obra sea culminada. Lo importante es decidir hacerlo. Y en este caso, ¿verdad? Zorobabel junto con el sacerdote José era, ¿verdad? Estaban tratando de reconstruir y mira, el enemigo se levantó y habló mal de ellos. Así es. Habló de que ellos dijo que Zorobabel quería ser el rey y dijo que esta gente habían sido malos, que no querían al rey y que querían no pagar taxes. En ningún momento ellos dijeron eso. Pero ellos inventaron, calumniaron. De hecho, el rey paró la obra por un tiempo. Así es. ¿Y qué pasó? Que él estuvo parado, yo me imagino el desánimo para Zorobabel, para el profeta y para el pueblo más, ¿verdad? Pero lo bonito de esto es que Dios usa a un profeta, y qué bueno que Dios manda profetas que nos hablen, que nos ministren, y ahí es donde le dio una frase donde le dijo, esto se va a construir no con tu mano, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por eso es que él veía que aquella, ¿cómo se dice? Le caía aceite de Dios, porque el espíritu. Sí, la presencia de Dios. En las lámparas, en las lámparas de aceite. Continuamente, no dejaba de caer. Por eso decía que se iba a llevar a cabo porque su espíritu estaba... En la menora se llama, con las 7 lamparitas. ¿Han visto sus brazos? Exacto. Ahí aparecía siempre el aceite, nunca faltó. Dios le ordenó a Aarón que tenía que llenar siempre de aceite, que no se podían apagar, pero venían los sacerdotes y lo llenaban. Pero en este caso, él mira que estaban llenos y que se llenaban de aceite, porque era el Espíritu Santo que está ahí en nuestras vidas, que está ahí fluyendo y que viene de arriba, no viene del hombre, viene de arriba. Por eso él viene y les dice que esto no iba a hacerse ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aquí él está destacando que nuestra dependencia, nuestra victoria solo viene del Señor. Y es cuando Él nos da
esos recursos, esa sabiduría, esa creatividad y podemos vencer obstáculos que van a aparecer como montañas y ante la reconstrucción, ¿verdad? Él dijo van a ser como una llanura. Les garantizó que él iba a colocar una piedra angular para que terminaran la obra y para que fuera la gracia de Dios. Amén, amén. Y así, hermanos, estudiando cada palabra de este hermoso versículo que el Señor nos da, encontramos que dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es una plomada? Vamos a explicar. Y allí es donde nos dice que una plomada es un trozo de metal conocido para sujeto por una cuerda. En el término hebreo, Aeben Ha-Bedil, la piedra de la escoria sugiere que se moldeaba a partir de las escorias que se utilizaban para purificar la plata. Era como otro material que usaban para purificar la plata. Pero en este caso, una plomada, que era un poco más que un trozo de metal, quizás con una punta en la parte inferior con un agujero o una ranura para atar una cuerda. Esta línea representaba el verdadero ángulo vertical de un edificio. Junto con una escuadra, esto lo podemos visualizar para entenderlo un poco más, junto con una escuadra y un compás, la plomada y el nivel del líquido, que parece como una burbuja atrapada, eran las herramientas más importantes para mantener los ángulos, las paredes y las esquinas correctas de cualquier edificación. Pero la plomada es una herramienta de construcción que servía para medir, alinear y asegurar que una pared siempre estuviera recta y firme. Qué lindo. La plomada, en este caso en la mano del gobernador, como lo fue Zorobabel, era verlo demostrar la corrección del edificio terminado. Aquí no solamente era el templo físico, aquí el Señor Jesucristo también nos está hablando a nuestra alma. Zorobabel era el gobernador de Judá encargado de reconstruir ese templo después del exilio, como lo pudimos haber compartido hace unos minutos. Pero Zorobabel tenía la tarea muy grande que era reconstruir ese templo. Él enfrentó oposiciones, críticas, hasta pocos recursos. Y las calumnias, porque lo calumniaron. Mucho menospreciaron las obras. ¿Quién no se identifica con todo esto? Ay, sí, todos pasamos por esto, porque cuando tú quieres trabajar en la obra del Señor, viene la crítica, vienen los celos, viene la envidia, y van a calumniar y van a tergiversar lo que tú dijiste. Así es. El Señor es tremendo. En una ocasión yo estaba predicando, me recuerdo que tenía en la primera fila a mi pastora, y me dijo, te felicito, Dios te usó grandemente, fue de bendición, mira aquí, ¿verdad? Pero otra persona se paró y me criticó y dijo que yo había hecho todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hacer un balance y pensar que si yo estoy en el plan de Dios y hice lo que Dios me dijo, a algunos les va a molestar. Así es. Pero ahí donde yo tengo que vencer ese obstáculo y como Zorobabel, tener la plomada, o sea, estaba listo para construir y poner firme los cimientos que Dios lo había mandado hacer. Y reconocer, quien te mandó no fue el hombre, fue Dios. Por eso hay que vencer obstáculos de críticas, desánimos y orar que Dios bendiga a los que nos critican. Sí, por eso yo quiero que nos identifiquemos un poco con este gobernador, porque él estaba al frente y esto no era porque él quería. Dios así le había placido. Él estaba allí porque Dios lo había delegado. No estaba construyendo según su propia opinión, sino bajo la dirección divina. Dios supervisaba la obra. La plomada en su mano muestra que Dios estaba evaluando, afirmando y dándole dirección plena a esa reconstrucción. Gloria a Dios. Era una obra a la cual Dios había diseñado. No era solamente para levantar paredes, sino era edificar esa construcción alineado con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que adoraran a Dios. Lo importante... Y el enemigo mete su... Claro, ahí es donde otra vez podemos hablar de esa oposición. Él quería detenerlo y por eso sucedió todo eso, para que Zorobabel se desanimara. Y sabe que ellos estaban diciendo que ese templo que estaban haciendo no se comparaba, que era muy pequeñito comparado con el que ellos tuvieron de Salomón, y empezaron a criticar que los materiales no eran los mismos y lo hicieron sentir como que era poca cosa. Así fue.
Así fue. Pero hermano, mira, lo importante de lo físico no era la grandeza visible. Hoy día era la fidelidad y es la alineación que tenemos con Dios para que todo se ejecute como Él lo ordena. Pero Zorobabel ocupaba el lugar de Cristo, nuestro Rey, al aplicar esta visión al día de hoy, a Qué nosotros lindo, como ¿verdad? iglesia. Qué lindo. Mire, es Cristo quien comenzó la edificación y es quien la va a completar. Y es Cristo quien probará la rectitud de la iglesia, pues la plomada es verdaderamente está en sus manos. Aleluya. Me Amén. toca esto porque muchas veces nos critican, nos juzgan, pero realmente a quien tenemos que estarle bien es al Señor. Amén, Y Él así es el es. que nos va a dar la bendición porque Él conoce la mente, conoce los pensamientos, Sí. conoce nuestro corazón. Y qué lindo que es Cristo el que está construyendo en nosotros. Y en su boca estaría, hermana Rocío, el que nosotros hablemos o el que guardemos silencio. Él es el que tiene, ¿verdad?, todo el derecho y la autoridad sobre nosotros, sobre sus siervos, los siervos de Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo para amarlo, para ponernos en primer lugar, y quién no lo está haciendo. Amén. Él es el que nos puede Amén. juzgar, y por eso digo, o nos manda a hablar o nos manda a callar. Él es el que tiene toda la autoridad. Me gusta lo que dice mi pastor. Él dice que nosotros somos un edificio en construcción. Amén. Y que Cristo es el arquitecto. Dice, a algunos les faltan ventanas, a otros les falta el techo, a otros les faltan las puertas, pero estamos santificándonos por medio del Espíritu Santo y estamos construyendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bendición es saber que tú y yo somos útiles en su reino. Y eso al enemigo no le gusta. Él te va a poner tantos obstáculos financieros, familiares, ¿qué más te puedo decir? Hermanos que tú crees que son tus mejores amigos te van a fallar. La lucha mental, esa batalla Sí, mental con tantas los miedos, cosas que con va a las traer. angustias. Pero usted tiene que pensar que Dios es el que tiene el control y que Él es el que está construyendo, como hizo con Zorobabel. Le dijo, Él tiene en la mano En la sus manos la plomada. plomada. Hoy podemos decir, Cristo tiene el control de la construcción. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, cuando nos sentimos débiles. Y tal vez nos desanimamos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando del desánimo. Pero se nos olvida que cuando Dios nos dio un llamado, ¿verdad? Él nos capacita, Él nos fortalece y en este caso, ¿verdad? Vimos que Él usó a un profeta para darle la palabra de ánimo, para que continuaran su obra. Así es cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios. Alguien Dios envía para levantarte el ánimo, para decirte, se puede, no en tus fuerzas, sino en su espíritu. Amén. Continúa trabajando para el Señor, vence sus obstáculos, vence esos desánimos, porque Dios siempre está con la plomada en la mano, construyendo en ti, y lo más lindo es que Él siempre va a enviar un profeta que te anime y que te recuerde que no es en tus fuerzas, sino en las del Señor. Así que la plomada hoy representa la palabra del Señor, que nos Así es. alinea, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo que nos corrige con amor y una vida examinada. No para condenar, sino para edificar Bendito mejor. sea el Señor. Amén. Bueno, ya se nos va yendo el tiempo. Vamos a Así concluir, Romina. ¿Algo más que quieras decir? Mire, el desánimo se puede vencer enfocándonos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su palabra, confiando en el poder del Espíritu Santo para que Él nos renueve nuestra fe y nos dé fuerza. Así Amén. que si estás pasando por alguna situación, si no sabes qué va a pasar el día de mañana o eso es lo que tú crees, por eso el Señor nos enseña, entreguemos todas las cosas a Él, asegurémonos de encomendar nuestras vidas. No nos dejemos doblegar por las oposiciones, por los que nos dicen, por los temores, porque a veces en alguna circunstancia más son los dardos que quieren llegar a nuestra mente que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es. Pero el Señor nos llama a usar la armadura de Dios, a
poner toda nuestra fuerza para colocarnos ese casco de la salvación e impedir que los dardos esos de fuego del enemigo toquen nuestra mente. Amén. Así que levantémonos, no se sientan desarmados, y si fuera así el caso, mire, arrodillémonos Amén. ante el Señor, ¿verdad? Busquemos su presencia, pasemos más tiempo con Él, porque ahí se le va a uno todos esos desánimos, ese cansancio y ese dolor. Y qué lindo es el Señor, que nos dejó al Espíritu Santo, que nos da fuerzas, que nos anima, porque a veces está, y sabe lo que quiere el enemigo, Romina, es que tú tengas algo contra el hermano, Así es. que te criticó, o que te calumnió, o que te desanimó, o que no te comprendió. Y a veces una de las maquinaciones del enemigo es decir, tú estás sola, nadie te ayuda, nadie. Y ahí es donde usted tiene que decir, no, yo no estoy sola, tengo al Señor conmigo. Así Y si es. Él es conmigo, ¿quién contra mí? Pero esa es la maquinación del enemigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y bendecir a esos hermanos. Y que el Señor tenga misericordia. Entonces, es muy importante, la palabra nos trae promesas. Amén. Ujú. Mira, hay otro ejemplo en el libro de Nehemías, de la oposición que también él tuvo que vivir, ¿verdad? Y llegar hasta el desánimo para esas murallas en Jerusalén. Debido a que estas murallas estaban derribadas y sus puertas quemadas, los judíos sufrieron constantes ataques y hostigamientos. Nehemías oró durante 4 meses buscando la sabiduría de Dios y comprendió que Dios lo llamaba a reconstruir las murallas de la ciudad. Aquí encontramos, muy brevemente lo vamos a hablar, pero como ciertas direcciones, si nos hemos identificado en algún momento con el desánimo, es que Nehemías, él entró en oración constante. Él decidió buscar al Señor y él oraba. En segundo lugar, Nehemías recuerda y ayuda a otros a recordar también que Dios existe. Los motivó. Era un motivador. A pesar de que estaba desanimado, él buscó al Señor y ayudó a otros. Y Nehemías confía en Dios, incluso mientras continuaban trabajando duro en este proyecto, él decidió confiar en Dios. Y cuando termina la obra que Dios te ha llamado a hacer y superas el desánimo, Dios es glorificado. Y así que el mundo puede ver quién es Dios. Aleluya. Y eso es lo importante de todo esto. Sí, glorificar al Señor en esos momentos. No es que sentimos nosotros, no es lo que va a pasar nosotros mañana, no es lo que nosotros deseamos, es que con todo lo que el Señor permite es para glorificarlo a Él. Imagínense que el día de mañana digamos, yo llegué hasta aquí hoy luchando con el desánimo, con la tristeza, con los obstáculos, pero el Señor me ha regalado la victoria. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando Él nos otorgue la liberación de nuestra alma, el poder vivir en su palabra y por supuesto todas esas bendiciones humanas que deseamos, es para glorificar al Señor. Por eso es que Él permite todos esos desánimos y todos esos obstáculos. Amén. Y bueno, ya terminando, ¿verdad? Quiero yo decir que la única manera para vencer el desánimo es acercándome diariamente a Jesús. Amén. Confiando en el poder del Espíritu Santo y renovando mi fe y mis fuerzas en Él. Pero si hay algo que yo he aprendido en mi caminar de cristiana, que ya son muchos años, ¿verdad? Es que yo siempre he dicho, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque es la unción, el aceite que está aquí me va a hacer resbalar lo que digan los demás. A mí lo que me interesa es agradar a Dios y no a los hombres. Y cuando tú tienes esa mente, simplemente enfocándote en agradar a Jesucristo, al Señor, al Rey de Reyes, lo demás te resbala, porque ya la unción que hay en ti resbala. Así que espero que tú te levantes en el nombre de Jesús y te estás desanimado, no permitas, porque eso es lo que el diablo quiere, que dejes de trabajar en su obra. Él quiere que tú te desanimes, él quiere que tú tengas algo contra el hermano que te criticó. Y sabe eso, impide que las oraciones lleguen al cielo. Así que ame, bendiga y sea luz en medio de las tinieblas. Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas, que ellos miran que nosotros somos luz en un mundo lleno de tinieblas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y esperamos que haya sido de bendición. Les rogamos que nos ayuden a predicar esta palabra y que la compartan con sus contactos para que podamos llegar lejos. Gracias y será hasta la próxima semana. Se despide
nuestra hermana Rocío y Romina, Dios les bendiga y será hasta la próxima semana que nos volveremos a ver. amén. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.